Las Calientes del Sur te regala el celular de tus sueños, el iPhone 11 Pro Max. Participa y gana. Solo tienes que suscribirte a nuestro canal, dale like, comenta, comparte, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y ya estás participando. Suscríbete, comenta, comparte, dale like y activa la campanita de las notificaciones para que te lleves este iPhone 11 Pro Max. Mientras más compartas y comentes, más posibilidades tienes de ganar. Las Calientes del Sur te regala el celular de tus sueños, el iPhone 11 Pro Max. Sí, es una ley muy necesaria, aunque siempre he dicho que la proliferación de leyes genera crisis en el derecho, y es que hay muchas leyes, pero hay algunas leyes que no especifican la praxis o bien sea de la normativa establecida. En el caso de la ley de extinción de dominio público, que es algo perentorio y no espera, y a nivel de todos los países del mundo está constituida esta ley, urge que la República Dominicana apruebe esta ley, porque esta ley no es nada más que una normativa de consecuencia de los bienes que por su naturaleza corresponden o son derivados de una operación ilícita. Entonces, la ley portar en la República Dominicana, la legislación no le dice al Estado dominicano qué se va a hacer con los bienes consecuencia de una operación ilícita o, como se dice en la praxis, cuerpo del delito o fruto del delito. Ahora, con esta ley se va a establecer los mecanismos a seguir y la forma del Estado recuperar los bienes que son fruto de una operación ilícita, como por ejemplo la ley 155/17 sobre lavado de activos. Es una ley muy amplia, pero también guarda oscuridad con los bienes de la persona que de manera administrativa defalcan los fondos públicos. Con esta ley tendremos la prerrogativa de que una vez una persona haya sido sancionada, los bienes que sean fruto del delito podrán pasar de manera legal a lo que es el Estado dominicano. Mira, ese proyecto de ley actualmente está en el Senado, una comisión bicameral lo estudió y da un informe favorable con voto disidente del senador Delia Piña. La ley yo diría que es buena y entiendo que la ley debe ser aprobada. Ahora, lo que no puede ser aprobada es la ley violando la Constitución. Tiene que ser conforme a la Constitución política del Estado. Inclusive mi partido, la Fuerza del Pueblo, está de acuerdo con la ley, siempre y cuando esté de acuerdo con la Constitución, que no se viole la Constitución política del Estado. El artículo 110 de la Constitución es bastante claro con relación a la retroactividad. La ley no tiene efecto retroactivo, salvo para el que esté su judice o cumpliendo una condena. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Sencillamente que se respete la Constitución, así como el artículo 112 de la misma Constitución, que establece que esta ley, por su naturaleza, sería una ley orgánica. ¿De acuerdo? ¿Por qué es orgánica? Bueno, sencillamente porque es una ley que directa o indirectamente va a afectar derechos fundamentales. Hay algunos constitucionalistas que han expresado que para la aplicación de esta ley sería necesaria una reforma constitucional. Si se va a establecer la retroactividad de la ley establecida en el artículo 110 de la Constitución, obligatoriamente hay que modificar la Constitución, porque te reitero, la única excepción que tiene el 110 es para el que está sub judice o cumpliendo una condena. ¿Y estaría el doctor Mélido Mercedes a favor de una reforma constitucional para estos fines? Bueno, veremos a ver si se pretende elaborar la ley y establecer la retroactividad. Obligatoriamente hay que modificar la Constitución. Ahora no podemos adelantarnos a los acontecimientos, porque por ahora no vemos que los proponentes del proyecto, incluyendo el Poder Ejecutivo, no pasan ni siquiera por su mente modificar la Constitución para establecer la retroactividad, que es el error más grande que van a cometer. Es el error más grande que van a cometer. Reiteramos, si se aprobase la ley estableciendo la retroactividad, violando el 110 de la Constitución, todo el mundo sabe dónde va a parar esa ley. Tendríamos una ley viciada y como tal va a ir al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional, como garante de la Constitución, como máximo intérprete de la Constitución, es probable que anule la ley. Por ejemplo, lo que pasó con el Código Penal y con otras legislaciones. Mira, muy buenos días. Lo primero es que este anteproyecto tiene más de 10 años
corriendo en los pasillos del Congreso de la República. Este anteproyecto no es de ahora. Lo que sucede es que lamentablemente nuestros políticos son hipócritas y son irresponsables. Ahora ha surgido nueva vez a través del senador del Gran Santo Domingo, de la provincia, que le ha dado calor a este proyecto de la ley de extinción de dominio. Y vemos y escuchamos tanto a legisladores de la Fuerza del Pueblo como a legisladores del PLD, que eran legisladores anteriormente, buscando excusas y buscando lo que es la no retroactividad de la ley que está estipulado en la Constitución de la República. Y quieren engañar al pueblo, porque hay que decirlo claro, diciendo que hay facciones dentro del Congreso que no quieren aprobar este proyecto. Pero yo te pregunto, y me respondo yo mismo, este proyecto tiene 10 años y pico en el Congreso. Ahora es que el pueblo lo está conociendo a fondo porque ha salido a la luz pública. Pero estos legisladores, y tanto el PLD como el PRM, que han dicho ahora, y la Fuerza del Pueblo han dicho ahora, los tres partidos que van a aprobar el proyecto, debieron de hacerlo hace mucho, porque este es uno de los pocos países que no tiene una ley de extinción de dominio, porque es que aquí lo robado al Estado debe de ser entregado, el lavado de activos debe de ser castigado y debe de tener una forma de que llegue al fisco nacional ese dinero que malversan. Entonces, ¿cuál es el miedo de los políticos? Oye, cuando digo de los políticos, me refiero PRM, PLD, Fuerza del Pueblo y demás. ¿Cuál es el miedo de hacer público y transparente sus bienes? ¿Cuál es el miedo de que tú hoy des una declaración jurada de bienes cuando tomas un cargo y cuando vas a salir, que debe de hacer otras declaraciones de bienes, tú tengas miedo y le tengas miedo a esta ley? Porque quizás aumenta tu fortuna en un 200% o en un 300% y no puedes justificarla. Entonces yo me pregunto eso. Debe de ser aprobada la ley de extinción de dominio y todo aquel que haya malversado fondo del Estado, del erario público, pues debe de ser traducido al banquillo de los acusados. Y fíjate que la ley de extinción de dominio tiene algo muy particular, que no te penaliza penalmente, sino lo único que te persigue son tus bienes. Y yo lo encuentro mal, porque si tú robaste, si tú tienes dinero que no hay forma de justificarlo, a ti deben de imponerte sanciones penales. No solamente darle donde más le duele al ciudadano, que es en la cartera. No, 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 no. Vamos a penalizar eso también. Porque ¿qué sentido tiene que tú te robes 20 millones de pesos y tú hagas un acuerdo y devuelvas una parte, te quedes con otra parte y quedes en libertad? Y tú no pagues ante la sociedad el daño que ha hecho. Hay constitucionalistas que han expresado que para la aplicación de esta ley o para la aprobación de esta ley sería necesaria una reforma constitucional, porque ellos explican que esto viola el artículo 110 de la Constitución. Mira, el artículo 110 hay que manosearlo bien. Yo estoy de acuerdo en que no debe aplicarse la retroactividad de la ley siempre y cuando no favorezca al imputado, al justiciable, al investigado. Ahora, cuando favorece al investigado, sí se aplica la retroactividad de la ley. Eso también es una falsa de los constitucionalistas y de muchos abogados, de que no se aplica la retroactividad de la ley. Pero cuando a ti te convienes, como imputado, se te aplica. Entonces, si se te aplica, se está yendo a la retroactividad de la ley. O sea, eso es una falsa. Y la falsa que se le ha vendido al pueblo desde muchos años, hay que ir ya tumbándola. Hay que enseñarle al pueblo cuáles son sus derechos, pero cuáles son sus deberes. Eso es lo que yo entiendo. Bueno, entonces vamos a analizar lo que establece la Constitución. Mira,
En mi parecer, yo no estoy de acuerdo con la ley de extinción de dominio, por lo siguiente: si analizamos el artículo 110 de nuestra Constitución, habla de la irretroactividad de la ley. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado Dominicano? Si lo que no está penalmente garantizado, no pueden venir a traerlo a colación, por la sencilla razón: si la ley dice que usted tiene un plazo de tanto tiempo para accionar en justicia y usted no accionó en ese plazo, sus derechos ya prescribieron. Existe lo que es la prescripción adquisitiva, por el cual se adquieren algunos bienes, y existe también la prescripción extintiva, en el cual se pierden algunos derechos. Si sometemos el proyecto de ley de extinción de dominio, como dije anteriormente, eso vulnera todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y todas las garantías judiciales que trajo como colación nuestra Constitución del año 2010. No estamos de acuerdo porque vulneraría el principio de irretroactividad de la ley que establece la Constitución en su artículo 110. Para implementar esta ley, entonces, según usted, ¿se necesitaría una reforma constitucional? Correctamente, pero ahora bien, si analizamos que se necesita una reforma constitucional, pero no puede afectar lo que ya está, porque ahí es que estamos hablando, el principio de retroactividad de la ley. Dicen que la ley de extinción de dominio es para las personas que adquirieron cosas de manera ilícita, pero el Estado Dominicano sabe cuál es el mecanismo. Aquí en este país tenemos muchísimas leyes, pero ninguna se cumplen. El mismo fiscal, la misma procuradora sabe cuál es el procedimiento a seguir, no con la creación de una nueva ley. Porque ¿qué viene a subsanar una nueva ley? Nada. Es una ley bastante compleja, o no una ley, sino un proyecto de ley que el Congreso Nacional en estos momentos tiene aprestos en aprobarla, precisamente porque la unidad de la Organización de las Naciones Unidas, que procuran evitar lo que es la obtención de dineros, recursos ilícitos a través de actividades, llámese narcotráfico, terrorismo, crimen organizado y la corrupción, a los fines de que el Estado procure de que las personas físicas y morales puedan sanear su patrimonio, o sea, no puedan obtener bienes provenientes de esas actividades. Y en ese sentido, el Congreso Nacional ha creado una ley que tiene ciertos errores, muchos errores. Dentro de los errores es que pudiera chocar con el artículo 51 de la Constitución de la República acerca del derecho de propiedad. Las personas que son sometidos por este tipo de actividades en el día de hoy, y si se descubre que también tienen bienes provenientes de esas actividades, esto pudieran también serle extraído y choca con el principio de irretroactividad de la ley. La ley tiene efecto a partir de su promulgación y su publicación. En ese sentido, el Congreso Nacional debió, conjuntamente con la iniciativa, elevar un proyecto de reforma constitucional a los fines de que el proyecto de ley de extinción de dominio esté a la par con la Constitución de la República. Y eso traería como consecuencia de que el Tribunal Constitucional pudiera declarar algunos aspectos del proyecto de ley o de la ley, una vez aprobada, inconstitucional, y sus efectos serían nulos. Por tanto, esa ley, ese proyecto de ley tiene casi 20 años en el Congreso Nacional, y por intereses que se mueven dentro del mismo, no se ha podido aprobar. Todos sabemos que la clase política de la República Dominicana está permeada por la corrupción. Y al estar permeada por la corrupción, se formaría lo que le llaman la harakiri, un daño, una imprecación, un daño para sí. Una clase política que es corrupta, crea un proyecto de ley en contra de ello, sería algo nocivo. Es lamentable, pero es así. También otra dificultad que presenta el proyecto es la creación de una sala, de un tribunal único
establecido en la capital de la República para conocer los casos de extinción de dominio. Imagínate que en San Juan de la Maguana, en Elías Piña, se cometa un acto de corrupción. Tenemos que trasladarnos a la capital o en cualquiera de los municipios o provincias del país, lo que traería como consecuencia lo que está pasando con el Tribunal Superior Administrativo. Todos los casos administrativos se conocen en el Tribunal Superior Administrativo porque la Constitución manda crear jurisdicciones especializadas en materia administrativa en todos los distritos judiciales. Sin embargo, crear un tribunal para conocer de casos de extinción de dominio traería como consecuencia otro congestionamiento a ese tribunal y haría que los casos de corrupción, los casos de lavado de activos, los casos de crimen organizado no se conocerían nunca. Lo que la Constitución debe ordenar, el proyecto debe ordenar, es que se creen jurisdicciones especializadas en cada uno de los distritos judiciales del país, para que si en San Juan de la Maguana se comete un acto de corrupción, pues se conozca aquí por asunto de competencia jurisdiccional, de acuerdo al lugar donde se cometen los hechos.